La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. A leerles un texto antes, en realidad, como para invitar un poco a la reflexión. El texto está en Colosenses, dice, y él, voy a leer el capítulo 1, verso 16, dice, porque en él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él, en Cristo, subsisten. Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerdan lo que les hablaba al principio? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, Cristo. Por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo, ¿con quién? Con Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Hermano, este texto de Colosenses es un texto extraordinario, un texto tremendamente profundo, habla de que en él todas las cosas subsisten. ¿Alguien podría explicarme lo que quiere decir esto? O la dimensión de esa expresión. En él, en Cristo, todas las cosas subsisten. De hecho, dice que por él fueron creadas todas las cosas, principados, tronos, potestades, las mismas tinieblas, los demonios, todo fue creado por él y para él. Hermano, el universo entero es un concierto, es una armonía para la gloria de Dios. No hay nada, el texto nos dice que todas las cosas subsisten en él. Él es la esencia que le da existencia a todas las cosas. No hay nada que no esté o que no esté sustentado en Cristo, o que no esté creado, dispuesto para la gloria de Dios. Hermano, y usted dice, bueno, y el hombre, y la maldad del hombre, y el pecado. La Escritura nos enseña que Dios se va a glorificar en el alma humana pecadora por medio del juicio. O sea, el alma humana, toda alma humana va a servir para la gloria de Dios. El que está en Cristo para salvación, eternamente con Él, adorándole voluntariamente, y el que está fuera de Cristo, ardiendo eternamente en el infierno, para siempre, para su eterna gloria. Todo existe para la gloria de Dios. Ahora, el texto nos enseña algo. Hermano, yo podía haber seleccionado muchos textos, porque hay muchos textos que nos enseña esto que voy a decir, que es que el mecanismo, que la forma, que el medio que Dios utilizó para generar esta obra extraordinaria de reconciliar todas las cosas es la muerte de Cristo en la cruz. El texto dice que reconciliar consigo mismo todas las cosas, y si por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, las que están en el cielo como en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De qué está hablando acá? De la muerte sacrificial de Jesús en la cruz hace 2000 y fracción años. De un hecho histórico irrefutable hoy día, innegable. O sea, la cruz es el mecanismo, es el medio por el cual el Dios invisible reconcilió todas las cosas. Yo creo que hasta aquí no estoy diciendo nada nuevo, al menos para la iglesia, porque lo hemos escuchado muchas veces. Aquí viene mi pregunta a ustedes hoy día. ¿Cuán conscientes estamos
de la dimensión, de la magnitud de lo que significa esa perfecta, esa absoluta reconciliación que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Cuán conscientes estamos de que en la cruz, en la muerte de Jesús, ocurrió el hito más extraordinario que tiene la capacidad de reconciliar lo que está en el cielo con la tierra? Hermano, ¿cuántas veces hemos abrazado la muerte de Cristo en nuestra mente? Yo aquí les invito a hacer una reflexión interna. Hemos abrazado la muerte de Cristo en la cruz como un hecho histórico menor o acotado y que tiene exclusiva competencia en nuestra salvación. O sea, que tiene que ver solo con que me salvó. Y hemos visto a Cristo crucificado como un hecho histórico, por cierto, importante, porque nadie puede negarlo. La crucifixión, la vida, muerte y resurrección de Jesús es el hecho histórico más evidenciado que existe en la historia humana. Por lo tanto, es históricamente irrefutable, es innegable hoy día. Ni sus opositores, ni sus adversarios, ni los adversarios de la fe y del cristianismo se atreven a poder negar la historicidad, porque sucedió, eso es innegable. Pero ¿cuántas veces nosotros abrazamos o comprendemos la muerte de Cristo en la dimensión real que tiene? Y lo vemos como una cuestión menor o extraordinaria, solo acotada a nuestra propia salvación. Hermano, cuando hablamos de la obra de Cristo y de su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre sus enemigos, tendemos a menospreciar la dimensión de este triunfo, la dimensión de este despojo. Tendemos a ver la muerte de Cristo, insisto, como algo extraordinario, no lo niego, porque tiene una relevancia cultural importante, pero les garantizo, hermano, ¿por qué se los garantizo? Porque hasta que yo no me metí a estudiar la dimensión de esto, yo me di cuenta, hermano, y esto es muy reciente, pasó hace muy poco, y yo dije, realmente yo no entiendo la dimensión de lo que esto tenía. Y estoy seguro que no entiendo ni el 5% de lo que realmente fue. Yo les decía que el éxodo es una figura, la liberación del pueblo de Israel, la acción de Moisés es una figura de la obra de Cristo. Y por eso es importante que podamos, o creo yo que es útil, no voy a decir que es importante, es útil, es conveniente, es beneficioso que podamos ver la sombra, ver la figura para de alguna forma dimensionar. Yo hoy día, hermano, no voy a enseñarles, no voy a compartir lo que pasó en la cruz, ni las doctrinas que se derivan de la cruz, si usted quiere, la aplicación que tiene la obra de Cristo para cada alma redimida. Hoy día quiero concentrar esta predicación solo en la dimensión que esto tiene, en la magnitud que esto tiene. Y para hacerlo, hermano, vamos a revisar, como ya les dije, Moisés es figura de Jesucristo, es prefigura de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios eligió a Moisés y por medio del acto de liberación del pueblo de Israel, en la figura de Moisés estaba representado, se estaba figurando lo que iba a pasar con Jesús al venir a morir en la cruz del Calvario. Hermano, solo para que tengamos una dimensión general, el pueblo de Israel, y esto lo vimos en la predicación anterior, el pueblo de Israel estaba esclavo, y en la esclavitud del pueblo de Israel está manifestado el estado de esclavitud del alma pecadora hoy día, de toda alma humana. ¿Se acuerdan que yo les decía, los israelitas estaban oprimidos, estaban obligados, sufrían? Y yo les mostraba a la luz de la Escritura de cómo el Nuevo Testamento nos enseña que esta es justamente la condición del hombre que hoy día, del hombre pecador, del hombre inconverso hoy día. Que está obligado, que está oprimido, que es esclavo del pecado, que hace pecado, que no puede parar de hacer pecado, que está en una posición de subordinado a un estado de absoluta crueldad, que está sufriendo, aunque no sabe que está sufriendo. Es una descripción de lo que pasaba con el pueblo de Israel. Y viene Moisés, Dios se le aparece a Moisés, a un hombre que además había estado en esa condición, que había huido, que era un delincuente, que había arrancado, tenía 80 años, ya estaba en la tercera etapa de su vida. Y en el desierto se le aparece sobrenaturalmente esta zarza que no se consumía, y lo convoca a volver al pueblo de Israel, a volver a Egipto, al volver a donde había salido a liberar, a traer libertad a aquellos que clamaban por ser liberados, que eran los israelitas. ¿De acuerdo? Hasta aquí
Yo creo que es algo más o menos conocido. El punto es, hermano, que ese acto, en la persona de Moisés, está mostrando Dios, está manifestando Dios la obra redentora, la obra de Cristo al venir a morir en la cruz. Entonces yo quiero que podamos revisar algunos elementos muy generales, porque hay muchísimas cosas extraordinarias en esto, de cómo fue esta intervención, de cuál es la magnitud en que Dios humilló a los egipcios. Hermano, el imperio egipcio, hoy día hablamos de Egipto. Hoy día ya prácticamente no existen los imperios, prácticamente. Pero hoy día hablamos de Egipto. En el contexto en donde esto pasó, el imperio egipcio era realmente la magnitud de su dominio, de su reino, de su riqueza, era exorbitante. En el mundo antiguo las dimensiones son distintas a las nuestras actuales, pero en proporción era un imperio extraordinariamente próspero, grande, rico. Tenía aproximadamente 500.000, 600.000 esclavos, que es lo que se estima salieron, que eran los judíos, que salieron cuando al final de la historia, digamos. Vamos a llegar a esa parte después ya. Entonces estamos hablando de verdad de un imperio extraordinariamente poderoso. Y a este imperio Dios lo humilla, hermano, literalmente lo humilla. Literalmente ridiculiza todos los aspectos de este imperio, en todas las áreas. No se olviden que esta acción de Dios por medio de Moisés es una figura de lo que Dios hizo por medio de Cristo en contra de todos sus enemigos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entender la figura, vamos a ir a la figura para poder dimensionar la acción de Cristo en contra de sus enemigos muriendo en la cruz. ¿Me van siguiendo, no? Hermanos, la Biblia nos enseña, Éxodo 7, por favor. Éxodo 7 del 1 al 5, lo voy a leer aquí para ahorrar tiempo. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hermano, primero que el texto nos enseña que la acción de Moisés tenía tres propósitos. Miren qué interesante, no era solo sacar a los israelitas de Egipto, era uno de los propósitos. El texto dice que quería sacar a los israelitas, pero también quería llevar juicio a los egipcios. Dice que va a derramar grandes juicios. Y también quería que los egipcios dimensionaran y vieran quién era él. La magnitud del Dios de los judíos. Hermano, ¿no les llama la atención o se han preguntado alguna vez los que conocen esta historia por qué Dios endurece el corazón de Faraón? Hermano, yo le digo al tiro para que no vamos a alcanzar a hablar todo hoy día, lo vamos a hacer en dos partes, porque prefiero profundizar en algunas cosas que de verdad son muy reveladoras que pasar muy rápido. Así que, pero hermano, vamos a ir a estudiar las plagas. Y de verdad hay cuestiones que uno dice, ¿qué pasa en la cabeza de Faraón? ¿Qué pasa en su cabeza que es capaz de resistir las plagas, la magnitud de las plagas y mantenerse en su posición contumaz, arrogante, de negar que el pueblo saliera? La explicación está aquí. Dios endureció su corazón en una dimensión sobrenatural. Ahora la pregunta es,
o no sé si alguien se ha preguntado esto, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? De alguna forma, la respuesta la vemos acá, en este texto. Porque sacar al pueblo de Israel no era el único propósito. La liberación, hermano, piensen en la cruz, la liberación de los esclavos no es el único propósito. Hay algo mucho más en juego que la liberación de los esclavos. Y vamos a la cruz, liberar al alma pecadora perdida es uno de los propósitos de la muerte de Cristo en la cruz. No son los únicos. De hecho, Colosenses lo dice, reconciliar todas las cosas. No solo al alma pecadora que está enemiga de Dios y que está separada de Dios. Es uno de los propósitos. Aquí pasa exactamente lo mismo. La figura ya nos apunta de alguna forma a dimensionar que la obra de Cristo no tiene que ver solo con el hombre. Aquí el humanismo cae inmediatamente. No, Jesús murió por mí, mentira. De hecho, la Biblia nunca dice que Jesús murió por nosotros. Dice que murió en lugar nuestro. Pero además tenemos que agregarle que no solo la obra de Cristo no solo tiene que ver con el hombre. O sea que cuando Jesús vio el fruto de su aflicción y se sintió satisfecho, no estaba pensando solamente en nosotros redimidos, en un alma humana redimida. No es que Jesús nos soñó a nosotros solamente y dijo, oh, qué bueno. La Biblia dice que vio el fruto de su aflicción, o sea, el propósito por el cual él estaba siendo afligido y sintió sumo gozo y sintió sumo satisfacción por eso. Ya podemos con solo esto, podemos ya comprender, inferir, si usted quiere, que la cruz es más extraordinaria, más grande, tiene más implicancias que la salvación de los hombres solamente. Dios endureció el corazón de Faraón porque era necesario que Faraón tuviese un corazón endurecido para que los 3 propósitos por los cuales Dios envía a Moisés se cumplieran. Si Faraón, hermano, y de verdad vamos a ir a las plagas y uno va a decir realmente era necesario, porque yo creo que un ser humano con la primera plaga hubiese soltado a todos los esclavos y se hubiese un hombre normal con las debilidades propias del alma humana. Con la primera plaga suelta todo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Libera todo, concede toda la solicitud y deja que Israel se vaya y no hay 9 plagas más. 10 plagas más. Vamos a ver que en realidad son 10 plagas más 1. Era necesario. Por cierto, no son 7 plagas. No son 7 plagas como muestran las películas, ni las 7 plagas o soy yo solo que había escuchado 7 plagas de Egipto. Siempre dicen 7 plagas, ¿cierto? Lo voy a predicar con inflación yo ahora entonces. Entonces, vamos, hermanos. Éxodo 12:12 dice, yo leo aquí para ahorrar tiempo, pero si hay alguien tomando apunte, anote. Éxodo 12:12 dice, aquí está hablando, hermano, esto es posterior a lo que yo les acabo de leer, y está hablando en el contexto del ángel de la muerte. Dice, pues yo pasaré, que es la 10ª plaga, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de los bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Hermanos, la acción de Dios por medio de Moisés y de las plagas y de toda esta intervención sobrenatural tiene como propósito ridiculizar a la cultura y al imperio egipcio en todas sus áreas. Y aquí el texto nos agrega otro elemento. Nos agrega el elemento de que el propósito de Dios tenía que ver con herir, con ridiculizar, con debilitar, con avergonzar a todos los dioses de Egipto. Hermano, el imperio de los egipcios, voy a decirlo así en general, los egipcios eran tremendamente idólatras, tremendamente politeístas. Tenían dioses para todo, pero hermano, literalmente para todos. Faraón era uno de los dioses, de hecho. Y las plagas, cada una de las plagas apuntaban a avergonzar, a aniquilar y a desacreditar a los dioses que los egipcios tenían. La primera plaga
Y hermano, aquí el texto nos dice que Dios dijo que va a ejecutar juicios en todos los dioses de Egipto. En todo aquello que rendían adoración, fueron aniquilados por Dios. Hermano, uno de los temas, la vez pasada les dije la lista de temas que íbamos a estudiar respecto a Egipto, al Éxodo y el Evangelio. El que estamos estudiando hoy día, o el título es el despojo, cómo Dios despoja a los egipcios, cómo los vence a sus adversarios. Pero hay uno que tiene que ver con cómo el pueblo de Israel se limpia de toda la adoración que tenía estando en Egipto. Hermano, en Israel era cuarta o quinta generación que ya estaba ahí. Por lo tanto, era culturalmente egipcio. Ellos habitaban, y de hecho en la historia en el Éxodo nosotros vamos a encontrar como justo uno de los conflictos con los cuales Moisés lidió es que ellos seguían con muchas prácticas paganas. Hermano, Moisés se perdió, no sé, no me acuerdo, 8 o 10 días y ya volvió abajo y tenía un becerro de oro. O sea, eso muestra que la cultura egipcia, la idolatría egipcia estaba completamente arraigada en los judíos. ¿Por qué saco a colación esto? Porque Dios ridiculizó a todos los dioses para que los judíos sirvieran hoy día al único Dios que existe. De la misma forma, Cristo en la cruz venció a todos los dioses de los hombres para que hoy día los que estamos en Cristo le sirvamos solo a Él y nos despojemos de toda la idolatría de la cual venimos. ¿Me entienden? Es figura perfecta de la vida del redimido hoy día. Hay uno de los tópicos, de los temas que vamos a compartir, tiene que ver exclusivamente con que hoy día la vida es nueva fuera de la práctica egipcia. Hoy día la vida del cristiano es nueva fuera de las prácticas del mundo. Hermano, la primera plaga la conocemos. La primera plaga fue dirigida contra el río Nilo. Hermano, el río Nilo, Egipto tenía su base en el desierto, por lo tanto el agua era imprescindible para el funcionamiento del imperio. Y esto uno lo estudia hasta en el colegio. El río no solo tenía agua, el río Nilo tenía la particularidad que disponía de territorios extraordinariamente fértiles para el cultivo en torno a los lechos del río. Y por lo tanto permitía que gran parte de la producción de Egipto se dependiera y del funcionamiento de Egipto dependiera del río. Y hermanos, la primera plaga, Éxodo 7:19, lo voy leyendo acá para ahorrar, pero voy a ir citando para ahorrar tiempo, citando las referencias por si alguien quiere anotarlo. En Éxodo 7:19 dice: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Hermano, aunque esta acción de juicio de Dios en contra del río Nilo estaba enfocada en el río, el texto nos enseña que fue mucho más allá. De hecho, todas las fuentes de agua que habían en Egipto en ese momento se convirtieron en sangre. Hasta los vasos. Si había alguien en una casa que tenía un recipiente con agua, esa agua se convirtió en sangre. Inmediatamente. Hermano, dimensionemos la sobrenaturalidad de lo que aquí sucedió. Todas las fuentes de agua. De hecho, el texto nos enseña más abajo, para mostrar un poco la ceguera del pueblo, que los echaron de Egipto, en vez de ir a limpiar el río, lo que hicieron fue mostrarle a Faraón que ellos también podían hacer lo mismo. Y tomaron algunas fuentes de agua que tuvieron que hacer pozos nuevos, esto lo dice el texto después. La única forma que hicieron fue hacer pozos nuevos en otros lugares, de tal forma, porque las napas de agua no se contaminaron, para mostrarle a Faraón que ellos también podían hacer lo mismo, para desacreditar en la práctica lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿por qué el río Nilo?
Hermano, hubo, agrego, una mortandad de peces completamente. El texto también dice que murieron todos los peces y toda la vida que había en el río. Si el río se convirtió materialmente en sangre, no es que se tiñó rojo. No olvidemos de esto, no es que el río se tiñó rojo, se convirtió su naturaleza, la naturaleza del agua que corría por el río cambió y se convirtió en un líquido orgánico que es sangre. ¿Ok? Por lo tanto, la vida allí, dentro de este río, era imposible. La catástrofe era total. Las reservas de agua que los egipcios, quiero leerles algo acá, que los egipcios tenían para beber, lavar y bañarse ahora, no eran más que un desastre tóxico. Los peces, que era además una fuente importante de alimentación, habían desaparecido. Hermano, imagínense la dimensión de lo que significaba. Esto era algo absolutamente devastador. Yo por eso digo, con solo este hecho, un ser humano normal dice, no, que se los lleve. Este golpe a la economía, al funcionamiento del imperio era suficiente para que un hombre en su condición normal liberara y accediera a lo que se le estaba pidiendo. Hermano, el Nilo era importante para los egipcios, ya que los egipcios adoraban a varios dioses que tenían la responsabilidad de cuidar el río. El gran dios Num, que generalmente era representado como un varón con cabeza de carnero, era considerado el guardián del río, o sea que hay un dios ridiculizado. Hapi, o el espíritu del Nilo, era responsable de las crecidas del río, otro dios ridiculizado. Uno de los grandes, me voy saltando algunos hermanos, porque hay mucha información aquí, uno de los grandes dioses de la Trinidad egipcia era Osiris, eso lo conocemos. Osiris es un dios conocido porque además Osiris influyó en otras culturas después, con otros nombres, que era dios del mundo subterráneo, y los egipcios consideraban el río Nilo como el torrente sanguíneo de ese dios. En la cultura egipcia, el río Nilo era el torrente sanguíneo de ese dios. Osiris, hermano, era un dios, para nosotros un nombre, pero en el contexto cultural en que esto sucede, era un dios de extraordinaria relevancia. Ahora, hay otro antecedente. El faraón había ordenado, cuando Moisés nació, Faraón había ordenado que todos los hombres fueran lanzados al río. ¿Se acuerdan? Por eso escondieron a Moisés, lo pusieron en su canastita, no sé cómo decirlo, su canasta flotante. En su Moisés. Moisés en su Moisés, y lo salvaron, pero la orden de Faraón era, lo leímos en los versículos, en los capítulos primeros, que como empezó el pueblo a crecer tanto, dijo, no, matemos a todos los hombres, y por lo tanto, y la orden era, tírenlos al río. O sea, imagínense cuántos miles o cuántos millones o miles más bien por la dimensión del pueblo, cuántos decenas de miles de niños judíos fueron comidos, fueron ahogados, cuánta sangre judía fue derramada en el río Nilo. Y hoy día Dios, después, 80 años después, viene acá y enjuicia a los egipcios, convirtiendo a uno de sus dioses, un recurso imprescindible para su funcionamiento, en sangre, del imperio digo, en sangre. Hermano, no fue un acto menor el que Dios hizo. No fue una cuestión irrelevante en esto. Además, el texto, Éxodo 7, el que leímos, dice que Dios entiende a los israelitas como sus hijos, como sus primogénitos. Hermano, por eso ahí vamos a entender por qué Dios en la 10ª plaga mata a los primogénitos de Egipto. Porque los egipcios venían matando a los primogénitos de Dios. ¿Se acuerdan que el texto, la Biblia nos enseña que nosotros no nos venguemos, los cristianos, sus hijos, porque Él es el que nos venga? Hermanos, Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Si Dios consideraba a los israelitas, a los judíos o israelitas en este caso, como sus hijos, porque es una figura del redimido, de la iglesia, y dijo cobró inmediatamente. En la 10ª plaga cobró todas las muertes que habían sucedido. De la misma forma, hoy día nosotros podemos descansar como redimidos de que Dios va a cobrar a aquellos que han atacado y que han perseguido a sus hijos, a sus redimidos. Hermanos, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado.
el dios del Nilo, el dios que destruyó a los egipcios, el mismo Dios que sigue reinando hoy día del siglo XXI. Hermano, la segunda plaga, la plaga de las ranas. Yo hasta que no estudié esto no me acordaba de lo de las ranas. No sé si alguien ya la tenía, pero no sé si en las películas aparece la de las ranas. ¿Sí? Yo no me acordaba de la plaga de las ranas en realidad. Hermano, las ranas estaban ligadas a otro dios. ¿Ah? Hermano, aquí ridiculiza un dios. Los egipcios consideraban las ranas como sagradas porque tenían la capacidad de habitar en dos mundos, decían ellos. De hecho, estaba legalmente prohibido pisar una rana. ¿Se imaginan cómo resolvieron el problema si estaba lleno, atestado de ranas por todos lados? Era imposible no pisar alguna. Hermano, el texto, la escritura nos enseña que la dimensión, la magnitud de las ranas estaban en todos lados, literalmente en todos lados. Y por lo tanto, en la práctica, uno de los dioses ranas, que tenía cabeza de rana inclusive, que los egipcios adoraban, era un dios que estaba asociado también a la natalidad, que estaba ligado y era el responsable de la natalidad del pueblo. Hermano, paradójicamente, yo diría que Dios tiene hasta sentido del humor o es extraordinariamente irónico, porque paradójicamente el dios rana era el que no fue capaz de controlar la natalidad de las propias ranas, de tal forma que el Egipto, hermano, no pensemos en el Cairo, no sé si existía el Cairo en ese momento, pero no pensemos en la capital, pensemos en el imperio entero. Si esa es la magnitud de la intervención de Dios con Egipto, no es solo una ciudad. De hecho los textos dicen reiteradamente, en toda la tierra de Egipto. En toda la tierra de Egipto el agua se convirtió en sangre, en toda la tierra de Egipto las ranas aparecieron, en toda la tierra de Egipto aparecieron las langostas, en toda la tierra de Egipto apareció unas úlceras, vamos a ir a ella, en fin. Todas las plagas fueron en toda la tierra de Egipto. Heket era la diosa que controlaba los nacimientos, pero millones y millones de ranas desbordaron el territorio y obviamente su reproducción estaba fuera de control. Hermano, la humillación fue transversal. Hermano, la plaga de los piojos estaba asociado a otro dios. Estaba asociado porque la plaga de los piojos no es que vinieron los piojos, como hasta al menos yo creí. La plaga de los piojos es que Dios le da la orden a Aarón y le dice toca la tierra y la tierra se va a convertir en piojo. O sea, imagínense la sobrenaturalidad manifestada acá. Es asquerosa, es repugnante lo que sucedió. La tierra misma se convierte en piojos. Toda la tierra llena de piojos, en todos lados. Los sacerdotes egipcios que adoraban a los dioses egipcios tenían la orden de que no podían tener piojos para entrar a los santuarios. Era parte del ritual de purificación. Hermano, era imposible no hacerlo. Era imposible no tener piojos. Ahora, estas plagas tienen su temporalidad, tienen un inicio y tienen un fin. ¿De acuerdo? Porque hermano, y en todas ellas Faraón decía no, estoy avanzando rápido para ir al fondo del asunto, decía no. Los israelitas son míos, porque Dios había endurecido su corazón. Hermanos, la plaga de las moscas que se conoce, que de hecho la Biblia no habla de moscas, agrego este dato, habla de enjambres. La palabra mosca no existe en el original. Se habla de enjambre, de algún insecto vibrante no es vibrante la palabra, o zumbante. Digamos, de hecho, hay algunos comentaristas y algunos analistas que dicen que en realidad probablemente eran escarabajos, por el contexto en el que estaba. Estos escarabajos que se alimentaban de estiércol además, por algunas cuestiones históricas se puede concluir eso. ¿De acuerdo? Hermanos, desde los escarabajos, o desde las moscas, como usted quiera, o desde los enjambres en adelante, al menos esta plaga en particular, no afectó a los israelitas. Las anteriores, todas las anteriores les afectó a ellos también. De aquí en adelante, hermano,
Perdón, no perdamos de vista algo. Moisés, en todo momento, Moisés y Aarón, que estaban alojados afuera, que estaban afuera de Egipto, ellos iban afuera a ofrecer sacrificio y volvían a hablar con Faraón. En todo, hay una referencia directa a Cristo, pero en todas estas ocasiones venían, después de cada plaga, a Faraón y a derramar la siguiente plaga para pedir y exigir la liberación de los esclavos. Hermanos, viene una quinta plaga, la de la enfermedad del ganado. El ganado empezó a morir literalmente. Todos los animales domésticos, dice Éxodo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en los campos, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. De aquí en adelante empezó a preparar. ¿Por qué digo empezó a preparar? Porque todos estos animales que no mueren, después salen con el pueblo judío, el pueblo israelita. Hermano, esta plaga fue un descomunal daño al patrimonio y a la economía, una más de las que llevaban. Matar todos los animales del campo, enfermar a todos los animales que eran vitales en la producción. ¿Está todo bien, cierto? ¿La sirena no tiene nada que ver con nosotros? No. Ah, ya. No se siente. Hermano, sigo. La plaga de las úlceras. Hay otro dios que tenía cabeza de ganado, etcétera. La plaga de las úlceras. Hermano, la plaga de las úlceras tiene una particularidad que a mí me llama mucho la atención. La plaga de las úlceras, que no es, uno asocia úlceras con problemas internos. Las úlceras eran una urticaria, eran heridas, exacto, que se aparecieron en todo el cuerpo, inclusive la de los sacerdotes, que además de los sacerdotes de un dios en particular, que era el dios de la medicina y el dios de la salud. De hecho, esta era una enfermedad que existía, pero obviamente este dios se supone que propiciaba salud. Pero aún aquí hasta los propios, de hecho el texto dice que hasta los propios sacerdotes fueron afectados. Hermano, permítanme insistirles en esto. Imagínense la vergüenza que significa para esos sacerdotes que su vida entera giraba en torno a profitar, a parasitar de una supuesta diosa de la salud que brindaba salud al pueblo y ahora estar completamente llenos de llagas que no eran incapaces de poder curarse. Todo Egipto, hermano, todo Egipto se llenó de llagas, se llenó de úlceras. Hermano, las cenizas tenían, en el contexto judío, la gente, a esta diosa de la salud se le rendía sacrificios humanos. Y la tradición egipcia era tomar esas cenizas y liberarlas y soltarlas al aire, porque se supone que traían bendición esas cenizas de muertos sacrificados a sus dioses. Traían bendición. Y de hecho, la orden que Dios le da a Aarón, estoy, hermano, parafraseando para ahorrar tiempo, además que me gusta mucho parafrasear, la orden que Dios le da a Aarón es toma ceniza del horno y lánzala. Hermano, era una referencia directa a la práctica egipcia. Y dice, toma ceniza del horno y lánzala, pero esta ceniza va a enfermar, va a traer llagas a todos aquellos que la reciban. Que en realidad, hermano, desde ese momento, desde que Aarón la lanza delante de Faraón, inmediatamente comienza a correr esta plaga. Otra diosa ridiculizada. Hermano, el granizo destruye toda la agricultura de Egipto. Hay un dios atrás de esto. Las langostas. Hermano, la novena plaga, otro dios asociado también a la destrucción de lo poco que quedó después del granizo. Pero hay una novena plaga que a mí me llama mucho la atención, la plaga de la oscuridad. Y me llama la atención porque la plaga de la oscuridad, el texto dice que las casas de los judíos estaban iluminadas, pero que había oscuridad completa. De hecho, no se podían ellos ni siquiera se veían entre ellos. El texto está en Éxodo 10, del versículo 21 en adelante, por si alguien quiere revisarlo después. Y la plaga de la oscuridad hace que el imperio entero se vuelva tiniebla, se oscurezca. De hecho, dice una densa tiniebla o una densa oscuridad. Acuérdense que cuando Cristo murió en la cruz también se convocó una densa tiniebla, una densa oscuridad.
¿Ya? Pero aquí se ve una densa, y el texto, insisto, establece esta excepción de que los judíos seguían habiendo luz en la casa de los judíos, de los israelitas en este caso. Hermano, para el pueblo egipcio, el dios más importante en su cultura era Ra, o el dios del sol, más bien. Y el dios del sol tenía varios nombres. Uno de ellos era una forma de llamarle al dios del sol era Ra. De ahí también le decían Atum o Aten. Algunas veces también le decían Horus. ¿De acuerdo? Amón también tenía como referencia. De hecho, los faraones tomaban el nombre de Ra o el nombre del dios del sol normalmente para hacer lo propio. Por eso, por ejemplo, viene el nombre Ramsés, que quiere decir atraído de Ra, o Amenhotep, que es otro faraón, que quiere decir en aquel en el cual Amón se complace, o Tutankamón, que yo creo que eso lo conocemos casi todos, digamos, que quiere decir imagen viviente de Amón, o sea, el sol, porque era además una sociedad, esto es relativamente culturalmente comprensible, era una sociedad abiertamente agrícola, que el sol era determinante para su funcionamiento. Entonces, que Dios mismo llegara y oscureciera el imperio completamente, era una vergüenza, era una muestra de que todos los dioses a los cuales servían los egipcios eran mentira, eran un engaño y tenían que ser derrotados por el único Dios que existe. ¿De acuerdo? Ahora, la 10ª plaga, que es la que nosotros conocemos como la muerte de los primogénitos. Hermano, como ya les decía, la plaga 10ª fue selectiva, lo sabemos, y aquí es cuando Dios instaura la Pascua. No voy a hablar de eso ahora porque no viene al caso. Que es cuando Dios le ordena al pueblo de Israel y les dice, enciérrense, apártense, ese día, esa noche, y pongan sangre en sus dinteles, porque va a venir el ángel de la muerte, o va a venir el heridor, dicen algunas versiones, que es una referencia directa a un ser espiritual que Dios iba a enviar, que iba a matar a todos los primogénitos. Yo aquí, cuando estudiaba esto, me percaté de un detalle, que uno asocia primogénitos con niños, pero el texto nunca habla de niños, dice primogénitos. De todos los primogénitos de las bestias y de las personas, pero no solo se limita con niños. O sea, la pregunta es, ¿por qué Faraón no murió? Probablemente Faraón no era el primogénito de su familia. Probablemente Faraón era el segundo en la línea de sucesión, quizás su hermano mayor, que era el primogénito, había muerto muy joven, no lo sé, la Biblia no nos enseña eso. Pero la Biblia enseña que en toda casa hubo una muerte. En todo hogar de Egipto hubo una muerte, dice el texto. Y por eso dice que iba a haber dolor, iba a haber gemidos como nunca antes. Yo insisto, tratemos de dimensionar esto, de lo que significa que en toda casa Dios mató al primogénito de esa casa, de esa familia, sea niño o sea adulto. Ahora, Dios estaba vengando la muerte de sus primogénitos. Como ya les dije, Dios consideraba a los israelitas. Hermano, la primogenitura estaba gobernada por una diosa que se llamaba Serket, que era la diosa de la protección de los primogénitos. Evidentemente, quedó ridiculizada aquí también, porque fue incapaz de protegerla del único Dios que existe. Ahora, hermano, desde aquí en adelante se genera ya un punto, porque de hecho uno de los que muere es el hijo de Faraón. Desde aquí en adelante se genera un punto de inflexión en la disposición de Faraón. Y aquí vamos a encontrarnos con algo que es extraordinariamente revelador de la magnitud de la vergüenza y del golpe que Dios propinó al imperio egipcio, que insisto, es una referencia a la magnitud del golpe que Dios propinó contra todos sus enemigos por medio de Cristo en la cruz.
Éxodo 12. Voy a leer del versículo 33 en adelante. Dice, del 31, dice, e hizo llamar, esto fue posterior a la muerte de los primogénitos, dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio del pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y perdón, esto lo dice Faraón a Moisés y Aarón, corrijo, ¿de acuerdo? El contexto es este: Faraón perdió a su hijo, y dice, el versículo 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios se apremiaban, miren esto, y los egipcios se apremiaban al pueblo diciendo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Acuérdense que en la Pascua le había dicho que preparara una masa, etc. Envuelta en sus sábanas sobre sus hombros. Hermanos, ¿se acuerdan que Dios le dice a Moisés que los dueños de casa y cuando preparen la Pascua estén con los lomos ceñidos, estén con su ropa lista? Es por esto. Porque llega del momento, mueren los primogénitos, en la mitad de la noche Faraón dice, salgan, váyanse. Por favor, váyanse. De hecho, el texto, mire, versículo 35, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, miren, pidiendo de los egipcios alhajas, plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. O sea, se llevaron lo propio, se llevaron lo que tenía el pueblo. El faraón les dijo, por favor, empiecen a irse. La gente decía, por favor, váyanse, váyanse. Y además se llevaron lo poco que les quedaba a los propios egipcios. Hermano, pero se lo daban, no fue un robo. El texto dice que ellos mismos, Dios les dio gracia a los egipcios porque Dios les dijo, vayan a buscar las cosas. Fue un despojo total, un botín absoluto. Hermano, el imperio egipcio, el imperio más extraordinario o uno de los más grandes que existía en la época, llevaba 10 plagas hacia atrás. Hoy día había perdido a todos sus primogénitos, había perdido su ganado, había perdido su río, había perdido sus plantaciones. Imagínense la magnitud de la derrota que estaba experimentando. Y además, hermano, no se olviden, antes Faraón no quería soltar a los judíos. De hecho, por eso se genera todo esto, porque Dios endureció su corazón. Y ahora el cambio le dice, por favor, váyanse. Y además les pasan toda la riqueza que tenían para que se fueran. Hermano, esa es la magnitud del despojo que Dios estaba generando en contra de los egipcios, en una referencia directa a lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Hermano, pero queda una última 10+1, una última acción de juicio de Dios, que es que el texto, si usted sigue leyendo, dice que Dios endureció el corazón de Faraón otra vez para que fuera atrás de los israelitas. Y aquí conocemos la historia famosa que van el faraón con sus 600 mejores carruajes y todo lo demás a la siga de este pueblo que ya estaba llegando al mar Rojo. Y en este momento el mar se abre, entra el pueblo de Israel para que crucen seco, y cuando van mientras tanto Dios envía una columna de fuego para detener a los egipcios, y cuando van llegando cuando el pueblo ya pasa, se libera esta columna, entran los egipcios y el agua se cierra sobre ellos. Hermano, Faraón y 600 carruajes, lo mejor, la crème de la crème, siendo consumidas por el agua que Dios había dispuesto. El agua en el contexto bíblico es una figura del juicio de Dios. Ahora, Faraón, hermano, era un dios. De hecho, era, en prácticamente todos los imperios antiguos, faraones eran dioses. Eran literalmente adorados
por sus pueblos. Y además, hermano, había sido un instrumento y había sido el responsable del juicio y del dolor que habían experimentado los hijos de Dios, en este caso los israelitas. Hermano, no quedó nada de los egipcios. Lo destruyó social, emocional, cultural, militarmente, económicamente. No quedó nada. El despojo fue absoluto. Hermano, logramos dimensionar la magnitud de esto. Ahora, esta es una figura de lo que pasó en la cruz. Y solo voy a tirar un solo elemento, porque ahora vamos a ir a la cruz, pero solo un elemento, porque por tiempo no voy a ir más allá. Isaías 9 dice, versículo 2, el pueblo que, esto es una profecía mesiánica, y aquí esto es posterior en tiempo, harto tiempo después, y Dios entrega una palabra a Isaías, y le dice a Isaías, habla cómo va a ser cuando Jesús venga. Estoy obviamente parafraseándolo, o es más que un parafraseo, esto es una metáfora. Dios se le acerca a Isaías y le dice, Isaías, cuenta, anticipa cómo va a ser. Y dice, ¿cómo va a ser cuando yo venga acá a vencer a mis enemigos? Dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Está hablando de las millones de almas en tiniebla, que es la condición natural del alma pecadora, del alma humana. Dice, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú, versículo 4, pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, o el cetro de su opresor, dicen otras versiones, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Hermano, el cetro era una figura de autoridad, y esto es una referencia directa al poder que Satanás tiene sobre las almas perdidas, sobre todas las almas humanas. La Biblia enseña que todos los hombres nacen en esa condición y todos están bajo la autoridad de Satanás. Esa es la condición natural de toda alma humana, que si un alma humana, un ser humano, no se arrepiente y cree en la obra de Cristo, está bajo el cetro de Satanás, bajo la autoridad que Satanás tiene. Y esa es la condición natural. Y Dios le dice a Isaías, oye, cuenta cómo va a ser cuando yo venga. Y cómo va a ser es que va a venir, o que vino en este caso, nosotros lo estamos viendo hacia atrás, Isaías lo está viendo hacia adelante, porque esto ya sucedió. Dice que iba a quebrantar el yugo de la esclavitud de las almas humanas, y levantará la pesada carga de sus hombros, y romperá el cetro, la vara del opresor, porque ya no iba a tener autoridad sobre las almas humanas perdidas, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Hermano, la próxima vez vamos a hablar de cómo fue la derrota de Madián. Es proporcionalmente parecida a lo que pasó con Egipto. Hermano, quiero solo terminar con esto. La obra de Cristo es tan absoluta, fue tan absoluta, que es suficiente y fue suficiente para vencer todos los adversarios, todos los enemigos que Dios tenía. Entre esos nosotros, entre esos el alma pecadora. De la misma forma como Dios venció y humilló a todos los dioses egipcios, de la misma forma Jesucristo en la cruz derrotó a todos los enemigos que tenía, a todos sus adversarios, no quedó ninguno. De la misma forma como no quedó ningún elemento de oposición, ningún enemigo de Dios en Egipto, de la misma forma en la obra de Cristo, cuando Jesús murió en la cruz, no quedó ningún adversario, nada ni nadie, hermano, nada ni nadie puede oponérsele. Por eso Romanos 8 dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el propio Señor Jesucristo, Mateo 28, no recuerdo bien, cuando dice toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Toda potestad me ha sido, hermanos, cuando Jesús muere en la cruz, es hecho en justicia, Señor de todas las cosas, porque ridiculizó, venció a todos sus enemigos, entre esos al ser humano, entre esos al alma pecadora, entre esos al inconverso, pero también a Satanás, también al mundo, también a todas las tinieblas. Hermano, tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a creer en la magnitud de la obra de Cristo para que nuestra vida verdaderamente, en la práctica, en los hechos concretos, honre esa magnitud. Hermano, la razón por la cual abrazamos el Evangelio muchas veces con mediocridad o con superficialidad es porque vemos la obra de Cristo como si fuera simplemente una acción histórica, simplemente como que fue algo menor. Como que fue algo que simplemente, hermano, simplemente pasó. O como que fue un pequeño golpe, una cachetada a los enemigos, una cachetada a Satanás, hermano. La Biblia dice, Juan 12, que Dios, en el juicio al mundo, el juicio a Satanás fue por medio de Cristo en la cruz. Satanás está completamente vencido hoy día por la obra de Cristo. Porque en Cristo está escondido toda la acción de Dios. Él es suficiente. Pero hermano, nosotros tenemos que aprender a dimensionar eso, a ver la magnitud de esa obra, a verla en el tamaño correcto, en la envergadura que tiene, en la trascendencia que tiene. Esa es la única forma en que nuestra vida hoy día sea coherente respecto a eso. Si usted salió de Egipto, metafóricamente hablando, si nos sacaron de Egipto, Dios ya venció a todos los enemigos que nos mantenía esclavos en Egipto. Los ridiculizó, los destruyó, los aniquiló, de la misma forma que por medio de Moisés lo hizo en Egipto. Por medio de Cristo lo hizo en nuestra condición de tiniebla. Y nuestra vida hoy día tiene que ser un testimonio visible de esa dimensión, de esa magnitud. Esto no es pura historia, hermano. De hecho, lo histórico, el mundo entero abraza la historicidad de Jesús. Y la gran mayoría de ellos bardean el infierno. Lo histórico no es suficiente para que una persona pueda descansar en Él. En Cristo, digo. Se necesita una comprensión sobrenatural. Se necesita un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón necesitado. Se necesita una conciencia de necesidad, una conciencia de debilidad. Se necesita dimensionar lo que verdaderamente pasó en la cruz. Amén. Oremos, hermano.